hablando sobre la realidad del autismo en Estados Unidos, una mirada desde su experiencia. Hoy tenemos el honor de presentar a una persona que ha representado el autismo a nivel internacional y que contamos felizmente con su presencia en nuestro hospital, que también lleva un proyecto que es nacional. Por tanto, agradecemos en nombre de los profesionales y las familias de La Habana y también de las otras provincias que de alguna manera pues las representamos nosotros también acá. Entonces nos hace muy feliz presentar al doctor Jovi, quien es el jefe a nivel nacional del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, todo lo que es fisiatría. Entonces él está hoy aquí. Y bueno, doctor, bienvenido. Nos ha escuchado mucho con todo el tema del autismo, las terapias, porque él es el que tiene que ver con este departamento que se dedica a intervenir desde la terapia física, ocupacional y otras modalidades. Entonces, brevemente les voy a explicar quién es el doctor Michael. Tiene un currículum extremadamente amplio. Cuando vamos a buscar la obra de todo lo que ha hecho en Estados Unidos, en el mundo, es muy amplio. Le daré algunas de las informaciones. Es autor, consultor escolar y empresarial y exdirector ejecutivo en ámbitos de autismo, la neurodiversidad, la salud mental, la discapacidad y la diversidad. Ha trabajado mucho el tema de la inclusión y recibió su licenciatura en el Empire College y su maestría en Bellas Artes en la Universidad de Columbia. Ha recibido múltiples premios, es fundador y primer director ejecutivo de la Asociación Global y Regional del Síndrome de Asperger. En este momento, autor de varios libros que están en internet y quien hoy nos dijo que nos iba a ir mandando para que nosotros pudiéramos hablar, principalmente el tema de la sexualidad en el autismo, que es un tema bastante complejo a la hora de abordar, porque si el espectro realmente tiene sus manifestaciones, imagínense esa especificidad. Entonces, él nos va a compartir algunos de los libros. Y Eliana Nougat, que también está acá con nosotros, ha trabajado durante mucho tiempo el tema de la discapacidad intelectual, el autismo, y en este momento pues trabaja el tema de las olimpiadas en la discapacidad intelectual. Entonces, comenzaremos con esta conferencia. Muchas gracias. Gracias por venir. Buenos dias. First off, I want to thank our generous hosts, Dr. Rondon and Dr. Peon, our very, very new friends whom we hope to collaborate with for a long time. I also wish to thank those who were the real architects of my visit to you. Eleni at the mission in New York, Sulia and Juliet at the embassy in Washington, Leah here in Havana, and all the many others that have donated their time during difficult circumstances. Primero, quiero agradecer a nuestras generosas anfitrionas, doctora Rondon y doctora Peón, nuestras nuevas amistades con quienes esperamos colaborar a largo plazo. También quiero agradecer a aquellas personas que fueron los verdaderos arquitectos de mi visita a ustedes. A Eleni en la misión de Nueva York, Zulia y Juliet en la embajada de Washington, Mía aquí en La Habana, y a todos los demás que han donado su tiempo bajo circunstancias difíciles. They arranged meetings for us. They met with us to help solve our dumb American tourist problems about American credit cards not working. Thank you to all of them. And I also bring you greetings from many of the autism communities that I often work with in Belize, Venezuela, Chile. Ellos organizaron reuniones para nosotros, se reunieron con nosotros y ayudaron a resolver nuestros problemas de tontas turistas americanas sobre tarjetas de crédito que no funcionaban. Gracias. También les traigo saludos de muchas de las comunidades con las que a menudo trabajo en países como Belice, Venezuela y Chile. I've been very fortunate to be the first Western autism speaker in a few countries. And if
I am your first Western autism speaker, I will wear that with honor for the rest of my life. Because the world is well aware that you have forever created a medical and medical education system that is a stunning example compared with other economies that face infinitely fewer challenges. He tenido la fortuna de ser el primer orador estadounidense sobre autismo en algunos países. Y si soy su primer orador estadounidense sobre autismo, llevaré ese honor por el resto de mi vida. Porque el mundo es muy consciente de que ustedes han creado para siempre un sistema médico y educativo médico que es un ejemplo impresionante en comparación con otras economías que enfrentan infinitamente menos desafíos. Your struggles, as we all know, begin and sometimes end with our embargo or blockade. I cannot apologize for my government because I do not represent them. But I can tell you that there has never been a study of the American people that showed that the majority of us were in favor of the blockade. I do feel comfortable speaking on their behalf, and I am so sorry. Sus luchas, como todos sabemos, comienzan y a veces terminan con nuestro bloqueo. No puedo disculparme por mi gobierno porque no lo represento, pero puedo decirles que nunca ha habido un estudio del pueblo estadounidense que mostrara que la gente estaba a favor del bloqueo. Me siento cómoda hablando en el nombre del pueblo. Lo siento mucho. My name is Michael John Carley, and I have a lot of posts and play many roles in the autism world. I won't bore you with all of them, but if you're very, very curious, you can go to my shamelessly self-promotional author website at www.michaeljohncarley.com. Mi nombre es Michael John Carley y tengo muchos puestos y desempeño muchos roles en el mundo del autismo. No los aburriré con todos ellos, pero si tienen curiosidad, pueden visitar mi sitio web de autor descaradamente autopromocional www.michaeljohncarley.com. But I was basically one of 5 adults that were diagnosed around 25 years ago who were thought to be very unique because we had decent careers and fairly stable families. And my particular job was at the United Nations, where I was the NGO representative for a left-wing veterans group called Veterans for Peace. It was a job that allowed me to visit you way back in 1992. And before I share with you what is happening in the autism world in the US, I'll give you one personal story about where I come from when I worked at the United Nations. Hace unos 25 años, cuando recibí mi diagnosis, formé parte de un grupo de tal vez 5 adultos que se consideraron únicos porque teníamos carreras decentes y familias bastante estables. Mi trabajo en particular era en las Naciones Unidas, donde era representante de una ONG para un grupo de veteranos de izquierda llamado Veterans for Peace. Era un trabajo que me permitió visitar a su país en 1992. Y antes de compartir con ustedes lo que está sucediendo en el mundo del autismo en los Estados Unidos, les contaré una historia personal sobre de dónde vengo cuando trabajaba en la ONU. I came to this diagnosis through my son, who was then 4 years old. As the clinicians started to realize that he might be on the autism spectrum, they started looking at me because of the genetic nature of this condition. I had always been thought of as smart, but also awkward, weird, arrogant, and often rude. One thing led to another, and he and I were literally diagnosed 1 week apart in the year 2000. Llegué a este diagnóstico a través de mi hijo, que en ese tiempo tenía 4 años. Desde el momento que los clínicos comenzaban a darse cuenta de que él podría estar en el espectro autista, comenzaron a mirarme a mí debido a la naturaleza genética de esta condición. Siempre se me había considerado inteligente, pero también torpe, raro, arrogante y a veces grosero. Una cosa llevó a la otra y él y yo fuimos diagnosticados literalmente con 1 semana de diferencia en el año 2000. A couple of days later,
I was at the UN, and I'm in the elevator with a colleague, and I was sharing with her the news of my son's diagnosis. But was I going to share the news of my diagnosis? No, no way, no way. Sign of weakness. My career might be impacted. You keep that stuff private. Un par de días después, estaba en el ascensor de la ONU con una colega y le estaba compartiendo la noticia del diagnóstico de mi hijo. Pero estaba compartiendo mi diagnóstico de ninguna manera. Signo de debilidad. Mi carrera podría verse afectada. Mantén esas cosas en privado. But she knew more about this stuff than I had suspected. And she said, well, isn't that genetic? I was caught in a lie. I stuttered. No, I don't think so. No, not really. No, I doubt. No, I don't think so. Pero ella sabía más sobre eso que lo que sospechaba. Me dijo, bueno, eso no es genético. Estaba atrapada en una mentira. Tartamudeé. No lo creo. No realmente, no lo dudo. When the elevator reached the ground floor, the door opened and she exited ahead of me. And the visual image of her back is emblazoned in my memory. Because at that moment, I realized that I had stabbed my own son in the back. What garbage would it be for me to ever say to him, you should be proud of who you are, if I was going to be such a coward? Cuando el ascensor llegó al piso inferior, la puerta se abrió y ella salió delante de mí. Y la imagen visual de su espalda ahora está grabada en mi memoria, porque en ese momento me di cuenta de que yo había apuñalado a mi propio hijo por la espalda. ¿Qué basura sería para mí decirle alguna vez? Deberías estar orgulloso de quién eres, si iba yo a ser tan cobarde. I changed careers then. Entonces cambié de profesión. Autism, as we all know, is the most diverse, non-apparent disability there is. On one side, you can have geniuses like Albert Einstein, Beethoven, Emily Dickinson, and all the world's great mathematicians. And on the other, someone who may never acquire speech, though who can communicate. Someone who may never be able to work a steady job for more than 2 hours a day, yet derive great purpose from those 2 hours. And then there's everyone else like me, existing somewhere in the middle. El autismo, como saben, es la discapacidad no aparente más diversa que existe. Por un lado, existen genios como Albert Einstein, Beethoven, Emily Dickinson y todos los grandes matemáticos del mundo. Y por el otro extremo, alguien que tal vez nunca adquiera el habla, aunque pueda comunicarse. Alguien que tal vez nunca pueda trabajar en un trabajo estable por más de 2 horas al día, pero que deriva un gran propósito de esas 2 horas. Y luego están todos los demás, como yo, existiendo en algún lugar en el medio. But we have difficulty with this. Human beings love to compartmentalize. And such diversity in autism is contrary to the instincts of so many of us because we want to maintain a visual picture of what a condition looks like. Down syndrome looks like this. Cystic fibrosis looks like this. But not only is the complicated autism picture the result of the diagnostic criteria that we have, but that very diversity is also a great teacher. Pero tenemos dificultades con eso. A los seres humanos les encanta compartimentar. Y tal diversidad en el autismo es contraria a los instintos de muchos de nosotros, porque queremos mantener una imagen visual de cómo se ve una condición. El síndrome de Down se ve así, fibrosis quística se ve así, pero la imagen visual complicada del autismo no solo es el resultado de los criterios diagnósticos que tenemos, sino que es esa misma diversidad que
que también es una gran maestra. When there can be such polar opposite needs, depending on where you fall on the spectrum, we look then for the more important and more vague question of what constitutes happiness. Are the Albert Einsteins happier than the truly challenged autistics because they can talk? No, they're not. But we used to believe that, and we were wrong. Give that challenged individual access to their community, a decent place to live, a good diet, the knowledge of when and where it's appropriate to masturbate. And don't judge them when they just want to look at strobe lights for most of the day. That's a pretty happy person. Cuando puede haber necesidades tan opuestas dependiendo de dónde se cae en ese espectro, buscamos la pregunta más importante y más vaga. ¿Qué constituye la felicidad? Los genios como Albert Einstein están más felices que los autistas verdaderamente desafiados porque pueden hablar. No, solíamos pensar eso y estábamos equivocados. Dele a esa persona, ese individuo desafiado, acceso a su comunidad, un lugar decente para vivir, una buena dieta, el conocimiento de cuándo y dónde es apropiado masturbarse, y no los juzguen cuando solo quieren mirar luces estroboscópicos la mayor parte del día. Esa es una persona bastante feliz. Take the brilliant Einstein type. And because they have an IQ of 4,000, we expect them to run a large company. But because no one explains to them how the social world works, they are lonely and miserable, and perhaps become one of our many suicide statistics. I'm not saying that more challenged folks are happy, just that the measuring sticks for happiness that we have used in the past do not work. Piensan en el tipo de autista brillante como Einstein. Y porque tienen una coeficiente intelectual de 4,000, esperamos que dirigía una gran empresa. Pero porque nadie les explica cómo funciona el mundo social, está solito, miserable y tal vez se convierta en una de nuestras muchas estadísticas de suicidio. No estoy diciendo que las personas más desafiadas sean más felices, solo que las medidas de felicidad que hemos utilizado en el pasado no funcionan. When I speak in other countries, I often need to redirect my audiences. They look at how much money and attention we've poured into autism in my country, and they say, oh, we're so behind. And I have to say, no, you're not, especially in relative terms. So much of what I wish to share with you today reflects our mistakes in the United States, not our successes. Cuando hablo en otros países, a menudo necesito redirigir a mis audiencias. Suele mirar a lo tanto dinero y atención que hemos invertido en el autismo en mi país y dicen, ay, estamos tan atrasados. Tengo que decir, no. Mucho de lo que deseo compartir con ustedes hoy refleja nuestros errores en los Estados Unidos, no tanto nuestros éxitos. Our history in the United States, given the resources that we have, is beyond shameful. And countries who are just starting out in creating autism programs in schools sometimes have a hard time believing that the United States could have such an awful history. But allow me to share a glimpse of that history. Nuestra historia del autismo en los Estados Unidos, dados los recursos que tenemos, es más que vergonzosa. Y los países que están comenzando a crear programas y escuelas para el autismo a veces tienen dificultades para creer que los Estados Unidos podría tener una historia tan terrible. Permítanme compartir un breve vistazo a esa historia. In 1943, an American child psychiatrist named Leo Kanner identifies autism. And just 1 year later, in Nazi-occupied Austria, Hans Asperger identifies Asperger's syndrome. The similarities of their work are painfully obvious, yet Kanner's work spreads, and Asperger's does not. His findings wouldn't even be translated into English until the early 1980s. And think of how far along we would be in our knowledge of all of this if we had known of both men's work at the same time.
en 1943, un psiquiatra infantil estadounidense llamado Leo Kanner identifica el autismo. Solo un año después, en la Austria ocupada por los nazis, Hans Asperger identifica el síndrome de Asperger. Las similitudes de sus obras de trabajo son dolorosamente obvias, pero el trabajo de Kanner se difunde y el trabajo de Asperger no. Pasarían décadas antes de que conociéramos el trabajo de Asperger. Sus hallazgos ni siquiera se tradujeron al inglés hasta principios de la década de 1980. Piensen en lo lejos que estaríamos en nuestro conocimiento de todo esto si hubiéramos conocido el trabajo de ambos hombres al mismo tiempo. In the 1950s and 1960s, if you had a child with autism in the United States, despite our vast resources, you were told, put him in an institution and forget you ever had him. As we would discover during the 1970s, these institutions were ghastly. We discovered this when a facility called Willowbrook in New York was exposed in the news. We found out that people were not cared for, clothes were not provided, sanitary and dietary needs were ignored, and female patients were often the most vulnerable targets for long-term sexual assault by the people supposedly put in charge of their care. En los años 1950 y 1960, si se tenía un hijo con autismo en los Estados Unidos, a pesar de nuestros vastos recursos, le decían, métele en una institución y olvídate de que alguna vez existía. Esos hogares, por cierto, eran espantosos. ¿Cómo descubriríamos durante la década de 1970, cuando una instalación llamada Willowbrook en Nueva York fue expuesta en las noticias? Las personas no eran atendidas, no se les proporcionaba ropa, se ignoraban las necesidades sanitarias y dietéticas, y las pacientes femeninas a menudo eran los objetivos más vulnerables al abuso sexual a largo plazo por parte de las personas supuestamente encargadas de su cuidado. In the 1960s, the most influential psychiatrist we had was a man named Bruno Bettelheim. And Bruno Bettelheim had a theory on where you got your autism from. And this theory, everyone believed this theory. His theory was this: you got your autism because your mother wasn't affectionate enough with you in the very few seconds right after you were born. In English, we have a term, refrigerator mothers, that comes from this period. So I'm sure you can understand and imagine how devastated the mothers must have felt. En la década de 1960, el psiquiatra más influyente que teníamos, Bruno Bettelheim, desarrolló una teoría sobre de dónde proviene el autismo, y todos le creían. Obtenías tu autismo porque tu madre no fue lo suficiente afectuosa contigo en las fracciones de segundos inmediatamente después de que naciste. En inglés tenemos un término, madres refrigeradoras, que proviene de este periodo. Estoy seguro que pueden imaginar lo devastadas que debieron sentirse las madres. But I know I was affectionate enough with him when he was born. Pero sé que fui afectuosa con él cuando nació. But what about the other family members? My wife did this. Pero ¿qué pasó con los otros miembros de la familia? Mi esposa hizo esto. And siblings. Oh, don't expect any affection out of my mother. Did you see what she did to my brother? ¿Y los hermanos? Ay, no esperes ningún afecto de mi madre. ¿Viste que le hizo a mi hermano? This man, Bruno Bettelheim, and his theory destroyed thousands and thousands of families. Este hombre, Bruno Bettelheim, y su teoría destruyeron miles y miles de familias. By the 1980s, we saw the mistakes of Bettelheim and we were embarrassed and we wanted to change. But
But then we went in the opposite direction of dysfunctional behavior, and suddenly all doctors, not just Bettelheim, were bad. Diagnosis of any kind was bad. This period was marked by a phrase some of you may have heard, actually. Why do you want to put a label on it? Labels, the diagnosis, were now all bad. They would rob you of the chance to become a true individual. Al inicio de la década de 1980, entendimos el error de Bettelheim y nos avergonzamos y queríamos cambiar. Pero luego fuimos al opuesto extremo del comportamiento disfuncional. De repente, todos los médicos, no solo Bettelheim, eran malos. El diagnóstico de cualquier tipo era malo. Este periodo estuvo marcado por una frase que posiblemente algunos de ustedes hayan oído. ¿Por qué quieres ponerle una etiqueta? Las etiquetas, los diagnósticos, ahora eran malos. Te robarían cualquier oportunidad de ser un verdadero individuo. And this too is of a devastating counterproductivity. In many ways, this period was designed to be the exact opposite of Bettelheim theories. But in a comic, tragic way, they both did the same damage to the iconography surrounding words like autism and Asperger's. Because in both periods, no one was telling the individual with autism what they had. Esto también fue una contraproductividad devastadora. En muchos sentidos, este periodo estaba diseñado para ser exactamente lo opuesto a las teorías de Bettelheim. Pero, de una manera cómica trágica, ambos hicieron el mismo daño a la iconografía de palabras como autismo y Asperger. Porque en ambas épocas, nadie le estaba diciendo al individuo en el espectro del autismo lo que tenía. People forget, it's not the label that ostracizes you from others. It's the differing behaviors that exist whether you have a diagnosis or not. And if you as that person with autism don't have that word as an explanation for why others so disapprove of who you are, then you will succumb to their wishes. That you think of yourself as a flawed, second-class citizen. La gente olvida. No es la etiqueta que te ostraciza de los demás. Son los comportamientos diferentes que existen sin o con diagnosis. Y si no tienes esa palabra como una explicación de por qué los demás desaprueban tanto quién eres, entonces sucumbirás a sus deseos. Que pienses en ti mismo como un ciudadano de segunda clase y defectuoso. But when you have that word, autism, and you can look it up and see what it means, then suddenly you understand that you are not deeply flawed. You are autistic. This is about your wiring, not your character. Pero cuando tienes esa palabra, autismo, y puedes buscarla para ver qué significa, entonces de repente entiendes que no estás profundamente defectuoso. Eres autista. Esto se trata de tu cableado, no tu carácter. I had always overachieved, but despite my accomplishments, I was always thought of to be, forgive my use of an English swear word here, an asshole. Fine, I said. I'll dedicate my life to service to others as a way to atone for being an asshole. And then at age 36, when I and my son are diagnosed, it is revealed to me that I never was an asshole. Siempre había sobresalido. Pero a pesar de mis logros, a menudo se pensaba que era, perdona mi uso de una palabrota aquí, un pendejo. Bueno, dije, dedicaré mi vida al servicio de los demás como una forma de expiar ser un pendejo. Y luego, a los 36 años, cuando mi hijo y yo fuimos diagnosticados, se me revela que nunca era un pendejo. I wish I had the words to share with you the mountain-moving power that has on so many of us who are diagnosed at an older age.
how we view ourselves changes instantly. The forgiveness, the relief is overwhelmingly beautiful. Desearía tener las palabras para compartir con ustedes el poder que mueve montañas que tiene esto en tantas personas que reciben su diagnóstico tardíamente o de mayor edad. La manera de cómo nos vemos a nosotros mismos cambia instantáneamente. El perdón, el alivio, es abrumadoramente hermoso. In 1994, the DSM-4, the fourth edition of the Diagnostic and Statistical Manual, came out. These are books that I'm sure you all know about that tell us what the diagnoses are. And this one included Asperger's syndrome for the first time, and it talked about autism as a spectrum. And suddenly, people like me would qualify for a spectrum diagnosis. And the prevalence numbers went from 1 in 10,000 to 1 in 166 overnight. En 1994 salió el DSM-4, la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico. Estos son libros que estoy seguro que todos ustedes conocen y que nos dicen cuáles son los diagnósticos. Y este incluyó el síndrome de Asperger por primera vez y habló del autismo como un espectro. De repente, personas como yo calificarían para un diagnóstico de espectro y los números de prevalencia pasaron de 1 en 10,000 a 1 en 166 de la noche a la mañana. And if you're wondering, our levels are now at 1 in 36. Y si están curiosos, nuestra prevalencia ahora está en 1 en 36. And then we went through a farcical period that we might have to endure again based on one of Donald Trump's appointees. The idea that autism came from vaccines. The fact that reputable study after reputable study has dispelled this notion. This issue was proven to be dead in 2007, yet somehow it still is. Y luego pasamos por un periodo farsesco que podríamos tener que soportar nuevamente basado en uno de los nombramientos de Donald Trump. La idea de que el autismo proviene de las vacunas. El hecho de que investigación reputado tras investigación reputado haya desmentido esta noción. El discurso se demostró muerto en 2007, pero esta creencia falsa sigue viva para muchos. I was not put on this earth to defend an ethically challenged pharmaceutical industry, I promise you. But did they cause autism? Absolutely not. Still, it is an attractive theory for cowardly families who do not want to acknowledge that the condition comes from mom, dad, or both. It is also a theory that has been supported by lawyers who have always recruited families to sue these enormously wealthy pharmaceutical companies in the dreams of million-dollar payouts. No fui puesto en este mundo para defender una industria farmacéutica éticamente desafiada. Pero, ¿causaron autismo? Definitivamente que no. Aunque es una teoría atractiva para las familias cobardes, que no querían reconocer que la condición proviene o fue heredada desde la mamá, el papá o ambos. También es una teoría que ha sido apoyada por abogados que siempre han reclutado familias con sueños de recibir un pago para demandar a esas empresas farmacéuticas enormemente ricas. In 2006, Brian Deere of the London Times reported that in over 10,000 such lawsuits, that not one penny had been won by families saying their child's autism was caused by a vaccine. But do you think the lawyers don't get paid if they lose a case? This was a gold mine for lawyers. En 2006, Brian Deere, del London Times, informó que en más de 10,000 de tales demandas, ni un centavo había sido ganado por una familia que decían que el autismo de su hijo fue causado por una vacuna. Pero, ¿creen que los abogados no reciben su pago si pierden una demanda? Eso fue una mina de oro para los abogados.
Andrew Wakefield was the architect of these ideas. And we now know that he falsified research data, and he has since been stripped of all of his medical licenses for the lies he told. But who do you think funded his work the most? It was legal societies and councils, organizations composed of lawyers. Andrew Wakefield era el arquitecto de estas ideas. Al presente, ya sabemos que falsificaba datos de investigaciones y ya le han quitado todas sus licencias médicas por las mentiras que contaba. Pero, ¿quién creen que financiaba su trabajo más que todos? Sociedades legales y consejeros, organizaciones compuestas por abogados. After I was diagnosed, I switched careers and founded and for 10 years ran the largest membership organization for adults on the spectrum in the world. And all my other activities in the autism world, my books, came from that first creation. And suddenly there were lots of autism organizations. There were less powerful ones like mine that preached humanist attitudes towards all behavioral differences, especially so that the autistic individuals would be allowed to love themselves. Después de ser diagnosticado, cambié de carrera, fundé y durante 10 años dirigí la organización de membresía más grande en el mundo para adultos en el espectro. Todas mis otras actividades en el mundo del autismo, mis libros, vinieron de esa primera creación. Y de repente había muchas organizaciones de autismo, algunas menos poderosas como la mía, que predicaban actitudes humanistas hacia todas las diferencias de comportamiento, especialmente para que los individuos autistas pudieran amarse a ellos mismos. But there were also larger organizations dedicated to raising money for genetic research. This is to be distinguished from educational research, which we wholeheartedly support. But genetic research focused on nerve synapses, serotonin levels, and was designed to find a cure for autism. Pero también habían organizaciones más grandes dedicadas a recaudar dinero para la investigación genética. Esto se distingue de la investigación educativa, que apoyamos de todo corazón. Pero la investigación genética se centró en las sinapsis nerviosas, los niveles de serotonina, y estaba diseñada para encontrar una cura para el autismo. But in addition to the ethical problems with cure, there's a big medical problem there too. Because if something is genetic, then there is no cure. You're born with it, and you're going to die with it, though life can improve dramatically based on the quality of services that you have. Pero además de los problemas éticos con la cura, también hay un gran problema médico. Si algo es genético, entonces no hay cura. Se nace con ello y se morirá con ello, aunque la vida puede mejorar dramáticamente según la calidad de servicios que se tienen. The slightest examination revealed that these research organizations, like Autism Speaks, Cure Autism Now, NAR, were the vehicles of powerful corporate parents who had children with autism. Now, as most people know, families with autism need services from the governments supposedly in charge of their care. And we have so little in the US. But these rich families who could already afford their children's service needs went to American working and middle-class families with children with autism and recruited them into raising money for research, not services, under the promise that genetic research would help their kids. El más mínimo examen reveló que esas organizaciones de investigación, como Autism Speaks, Cure Autism Now, NAR, eran los vehículos de padres corporativos poderosos que tenían hijos con autismo. Ahora, como la mayoría de gente sabe, las familias con autismo necesitan servicios de los gobiernos a cargo de su cuidado. Y tenemos muy pocos de esos servicios en los Estados Unidos. Pero esas familias ricas, lo cuales tenían como pagar por los servicios que necesitaban sus hijos, reclutaban a familias trabajadoras y de clase media en los Estados Unidos, ellos que tenían también hijos con autismo, y las coaccionaron para recaudar dinero para la investigación.
no para los servicios. Todo bajo la promesa que la investigación ayudaría a sus hijos. Come volunteer. This research will help your children, they said. And they still say. They lie. And they still lie to these families. Genetic autism research will not help a child for decades, if at all. They manipulated how overwhelmed these families were and told them how angry they should be because their child had autism. Vengan a ser voluntarios. Esta investigación ayudará a sus hijos. Decían y todavía dicen. Mentían y todavía mienten a estas familias. Investigación genética de autismo no ayudará a un niño por décadas. Sí le ayuda en primer lugar. Manipulaban lo abrumadas que estaban esas familias y les decían lo enojadas que deberían estar porque su hijo tenía autismo. For one thing, we know that a change in attitude towards autistics is the less costly change that helps autistics more, not harmful and expensive behavioral strategies like applied behavioral analysis that historically has tortured children through a technique it once practiced called discrete trials that is based in punishment, not learning. Por una cosa, que ahora sabemos que el cambio de actitud hacia los autistas es el cambio menos costoso que ayuda más a los autistas, no las estrategias de comportamiento dañinas y costosos como el análisis de comportamiento aplicado, ABA, que históricamente ha torturado a los niños a través de una técnica que una vez practicó llamada ensayos discretos, que se basa en el castigo, no en el aprendizaje. We now have wonderful, humanist ways to teach autistic children, such as CERTS, Teach, Floor Time, and PECS, which is a picture recognition that I know some schools use a form of here in Cuba. But parents in the United States have much more access to applied behavioral analysis because insurance companies have been pressured more heavily by those who stand to profit from this technique. Tenemos formas maravillosas y humanistas de enseñar a los niños autistas, como CERTS, Teach, Floor Time, PECS, que es el reconocimiento de imágenes que sé que algunas escuelas aquí en Cuba utilizan en alguna forma. Pero los padres en los Estados Unidos tienen mucho más acceso a análisis de comportamiento aplicado, porque las compañías de sus seguros han recibido tanta presión de parte de las personas que lucran del uso de esa técnica. Remember that healthcare in my country is designed to make money first and foremost. Healthcare in the United States is a privilege, not a human right. Recuerden que la atención médica en mi país está diseñada para ganar dinero ante todo. La atención médica en los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho humano. And in another way that money dictates in my country, I wrote a piece a couple of years ago in which I documented that out of the $600 million of taxpayer-funded money over the last 25 years, that genetic autism research had not produced one single thing to help the average working or middle-class family with a child with autism. The money simply kept the research professionals' salaries flowing and continued their rich donors' hopes of an end to the insult that they felt in having a disabled child. Not one of my ideological opponents in the genetic autism field has even disputed my claim that they have produced nothing. De otra manera de que el dinero dicta en mi país, escribí un artículo hace un par de años en el que documenté que de los $600 millones de dinero financiado por los contribuyentes en los últimos 25 años, la investigación genética sobre el autismo no había producido ni una sola cosa para ayudar a la familia trabajadora o de clase media con un hijo con autismo. El dinero simplemente mantenía los salarios a los profesionales de la investigación y continuaba las esperanzas de sus donantes ricos de poner fin al insulto que sentían al tener un hijo discapacitado. Ninguno
de mis oponentes ideológicos en el campo del autismo genético ha disputado ni siquiera mi afirmación que no han producido nada. But every year, genetic autism researchers say, there are exciting new developments, and there are not. They lie. It's a lie. This is an industry that knows it is not needed anymore. And these are donors and parents who, again, because of their wealth, have all their children's service needs met, but they still want that cure. Cada año, investigadores de autismo genético dicen, hay desarrollos nuevos y emocionantes. No los hay. Es una mentira. Esta es una industria que sabe que no es necesaria. Y esos son donantes y padres que debido a su riqueza tienen todas las necesidades de servicio de sus hijos ya cubiertas, pero todavía desean esa cura. Early on in my career, I worked in both circles of wealth and in economically challenged communities. The challenged communities, mostly marginalized folks without resources, were used to hardship. They had far less access to proper diagnosis or advanced educational opportunities, though the New York City Public Schools did so much with so little back then. They were actually wonderful. But the families, despite their poverty, still showered their children with love. Al principio de mi carrera, trabajaba en ambas comunidades con recursos y comunidades económicamente desafiadas. Las comunidades desafiadas, en su mayoría comunidades marginalizadas, comunidades con bajos recursos, estaban acostumbradas a las dificultades. Tenían mucho menos acceso a un diagnóstico adecuado o a oportunidades educativas avanzadas, aunque las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York hicieron mucho con tan poco en ese tiempo. Pero las familias, a pesar de su pobreza, aún llenaban a los niños de amor. And in general, the wealthier families did not. They had proper diagnosis and information, but they also felt more entitled to perfect children, children that could carry on the tradition of Harvard Medical School. They shoved their children with expensive schools and said, fix him, he's broken. The entitlement and rejection of their children that I have seen wealth create in these families was sickening. Talking about what we can do, not what we can't do, allows us the confidence that we can learn, allows us the self-esteem that we are wanted. And so their children might have been more prevented from learning. Las familias más ricas no lo hacían. Tenían un diagnóstico adecuado e información, pero también se sentían con derecho a tener hijos perfectos, hijos que pudieran continuar con la tradición de la Escuela de Medicina de Harvard. Empujaban a sus hijos a escuelas caras y decían, arréglale, está roto. El derecho y el rechazo de sus hijos, que he visto creado por la riqueza en esas familias, era repugnante. Hablar sobre lo que podemos hacer, no sobre lo que no podemos hacer, nos permite la confianza de que podemos aprender, nos permite la autoestima de que somos queridos. Así, es posible que esa falta de amor estaba previniendo el aprendizaje de sus hijos. Finally, on the history. In 2013, the DSM-5 came out. The Asperger's diagnosis was thrown away, and most of us who had been diagnosed were reevaluated for a new definition of autism that was now far more encompassing. I too had my diagnosis changed to autism. But the DSM-5 was deeply flawed. DSM-4 was actually excellent. One committee member, Yale University's Fred Volkmar, left and told the world, first in the New York Times, that the rest of the committee wasn't doing the research properly and wasn't even sometimes meeting. Finalmente, en cuanto a la historia, en 2013 salió el DSM-5. El diagnóstico de Asperger fue desechado y la mayoría de nosotros que habíamos sido diagnosticados fuimos reevaluados para una nueva definición de autismo que ahora era más amplio.
Yo también tuve mi diagnóstico cambiado a autismo, pero el DSM-5 tenía profundas fallas. Un miembro del comité, Fred Goldmar, de la Universidad de Yale, se renunció del comité y le dijo al mundo, primero en el periódico del New York Times, que el resto del comité no estaba haciendo la investigación correctamente, ni siquiera se reunían. And one other member of this committee clearly had changed the definition of autism to reflect a diagnostic tool she would create and sell for $2,000 a pop to therapists. This tool, called the ADOS, was eventually found to have failed to correctly identify autistic women and girls from getting the diagnosis. But do you think she had to return the hundreds of thousands of dollars she earned from sales to those therapists? Y otro miembro de este comité claramente había cambiado la definición de autismo para alinear con una herramienta diagnóstica que ella misma crearía y vendería por $2,000 a los psicólogos. Esta herramienta se llamaba ADOS. Resultó que esta herramienta fallaba con la identificación de mujeres y niñas autistas bajo su sistema diagnóstico. Pero, ¿crees que tuvo que devolver los millones de dólares que había ganado con las ventas a esos psicólogos? Overwhelmed and vulnerable families need more services and don't have them in the enormously wealthy country I come from. So please, never look to us to duplicate us in all matters of autism. Where we have led starts with having produced two of the best books on autism in the world. Barry Prezant's Uniquely Human, which is available in Spanish, and the book I recently edited, Why Emotional Regulation Might Mean Everything, by Terry Duncan, which is not yet translated to Spanish, it's brand new. Those we can offer you for wisdom. Las familias abrumadas y vulnerables necesitan más servicios y no los tienen en el país enormemente rico del que provengo. Así que, por favor, nunca busquen duplicarnos en todos los asuntos del autismo. Donde sí hemos liderado comienza con haber producido dos de los mejores libros sobre autismo en el mundo: Uniquely Human, de Barry Prezant, que está disponible en español, y el libro que edité recientemente, Why Emotional Regulation Might Mean Everything, de Terry Duncan, que aún no está traducido al español porque es muy nuevo. Eso sí podemos ofrecerles para sabiduría. We also, in our schools, universities, and workplaces, now have accommodations to make so many challenges of autism manageable. We also do have some very good schools and some very community-minded regional parents groups. And all of the attention has also meant that very few people dare to make fun of a person with autism like they used to in the old days. But maybe most of all, we have the strongest population of people like me, adults and teens with autism, who are not afraid to stand up against the forces of prejudice. También en nuestras escuelas, universidades y lugares de trabajo, ahora tenemos adaptaciones para hacer que muchos desafíos del autismo sean manejables. También tenemos algunas instituciones educativas muy buenas y algunos grupos regionales de padres con enfoque fuerte en sus comunidades. Y toda nuestra atención también ha significado que hay muy pocas personas que se atrevan a burlarse de una persona con autismo. Pero tal vez lo más importante es que tenemos la población más fuerte de personas como yo, adultos y adolescentes con autismo, que no tienen miedo de enfrentarse a las fuerzas del prejuicio. This community of autistics will tell the research professionals, that's a lie. This community will tell the architects of applied behavioral analysis, you traumatized some children for life. This community now answers to the demand,
you should keep your diagnosis to yourself by saying, no, I am proud of who I am. Esta comunidad de autistas les dirán a los investigadores, eso es una mentira. Esta comunidad les dirán a los arquitectos del análisis de comportamiento aplicado, ustedes traumatizaron a los niños de por vida. Y que en respuesta a la demanda, deberías mantener tu diagnóstico en privado. Ahora responde, no, estoy orgulloso de quién soy. Everyone learned to progress simply by listening to the autistics themselves. I certainly know from experience that the more humanist viewpoint will almost always win every ideological battle. And so far we have won every time. But after winning so many ethical battles, we have become stuck over the last 5 years because now our obstacles lie less in changing attitudes and more in confronting powerful economic forces of a very corrupt medical and research community, and my side is losing. Todos aprendían a progresar simplemente escuchando a las personas con autismo. Sé por experiencia que el punto de vista más humanista casi siempre ganará todas las batallas ideológicas. Y hasta ahora hemos ganado cada vez. Pero después de ganar tantas batallas éticas, nos hemos quedado atascados en los últimos 5 años porque ahora nuestros obstáculos radican menos en cambiar actitudes y más en enfrentar fuerzas económicas poderosas de una comunidad médica y de investigación corrupta. Y mi lado está perdiendo. Autism is a communication difference, but communication is a two-way exchange. I know that if we as autistics are to succeed in your work, then maybe we have to learn your ways more than you have to learn ours. But in teaching us how to become part of society, what you teach is sometimes less important than you think. How you teach is really what tells you whether or not you will succeed. El autismo es una diferencia de la comunicación, pero la comunicación es un intercambio bidireccional. Sé que si nosotros, como autistas, queremos tener éxito en su mundo, entonces tal vez tengamos que aprender sus formas más de lo que ustedes tienen que aprender las nuestras. Pero, en enseñarnos cómo ser parte de la sociedad, el material que se enseña no es tan importante como piensan. ¿Cómo enseñan? Es realmente lo que te dice si tendrán éxito o no. For when you teach that my way of doing things is bad and your way is good, then my self-esteem goes down and I don't feel much like learning anymore. But when you teach that my way is just different and that it is like a different language, then my sense of self is intact and I can study your way of doing things just like someone studies Spanish. Porque cuando enseñan que mi forma de hacer las cosas es mala y la suya es buena, entonces mi autoestima baja y ya no tengo muchas ganas de aprender. Pero cuando enseñan que mi forma es simplemente diferente y es como otro idioma, entonces mi sentido de identidad permanece intacto y puedo estudiar su forma de hacer las cosas como alguien estudia español. What we found, and that I hope you are not offended by, is that where you, as people without autism, need to change more is in your attitudes of behavioral differences and in trusting that our intent is rarely to threaten, to scare you, or to be rude. Lo que encontramos, y espero que no se ofendan, es donde ustedes, como personas sin autismo, necesitan cambiar más, es en sus actitudes hacia las diferencias de comportamiento y en confiar en nuestra intención, que casi nunca es amenazar, asustar o ser groseros. Emotional and physical regulation will also help, as they allow us to learn how to process life when life doesn't go the way we want it to. When we're dysregulated,
we can't really learn. Sometimes we can't even listen. But you, as our teachers, have to be regulated too. As my friend Barry Cruzant says, La regulación emocional y física también nos ayudan, ya que nos permiten aprender a procesar la vida cuando la vida no va como queremos. Mientras estamos desregulados, no podemos aprender bien. A veces ni siquiera podemos escuchar. Pero ustedes, como nuestros maestros, también deben estar regulados. Como dice mi amigo Barry Cruzant, a dysregulated adult can never regulate a dysregulated child. un adulto desregulado nunca puede regular a un niño desregulado. And only then will you get people who feel accepted, who want to learn, and who will someday be ready to contribute in their own way to the greater collective. Y solo entonces obtendrán personas que se sienten aceptadas, que quieren aprender y que algún día estarán listas para contribuir en su propia manera al colectivo mayor. Finally, if your spectrum children might someday look like me, focus first on their mental health. And if they are different and very challenged, barely keep them in a school. Have them out in a community with supervision so that they get used to all these weird people like you, and so that everyday citizens get used to challenged individuals with autism. I promise you, their challenges will be reduced when they feel more accepted by the people around them. Finalmente, si sus niños en el espectro algún día se parezcan a mí, enfóquense primero en su salud mental. Y si son diferentes y muy desafiados, apenas manténganlos en una escuela. Llévenlos a la comunidad bajo supervisión, para que se acostumbren a todas esas personas extrañas como ustedes. Y para que los ciudadanos comunes se acostumbren a personas desafiadas con autismo. Les prometo que sus desafíos disminuirán cuando empiecen a sentir más aceptadas por las personas en sus alrededores. You have honored me today. I am not a doctor. I am an autistic person who has been far luckier than almost anyone. I look forward to learning more about what you do, and if you continue onward, not only as the smarter doctors, but also as the better human beings, then you will only continue to advance while we continue to pour more money into a corrupt system. Me han honrado hoy con esta oportunidad de compartir mi perspectiva. No soy doctor, soy una persona autista que ha tenido mucha más suerte que casi cualquier otra. Estoy emocionado para aprender más sobre lo que ustedes hacen. Por si continúan adelante, no solo como los médicos más inteligentes, sino también como los mejores seres humanos, solo seguirán avanzando, mientras nosotros seguimos invirtiendo más dinero en un sistema corrupto. Thank you. Gracias. You want to ask if they have any questions? Gracias por escucharnos. Les quiere dar la oportunidad de preguntarle cualquier cosa. No voy a hacer una pregunta, es un comentario para reforzar algo que dijo sobre la importancia, ¿no?, para las personas con autismo de identificarse y reconocerse. So this isn't a question, he just wants to really reinforce what you said about the importance of autistic people being able to have that identity piece and really strong in that. Acá en el hospital nosotros tenemos una terapia
que es una terapia de habilidades sociales para adolescentes dentro del espectro, es una terapia basada en Lego. So, Vanessa, just like a Lego from that, Yeah, no, the Lego therapy is wonderful. Yeah. O sea, uno de nuestros niños de 10 años llegó un día, ¿no? Muy emocionado a compartir con el resto de sus amigos, ¿no? Lo que había descubierto. Yo soy one day, 10-year-old little boy participant came into Lego Club so excited to discover, or to share what he discovered with his friends at Lego Club. I am autistic. o sea, ese niño había visto, ¿no? Había conversado con los padres, era un niño que su proceso diagnóstico era bastante reciente y encontró en internet videos que hablaban de manera muy sencilla para niños sobre qué era el autismo. Se vio identificado, niño muy inteligente, y cayó en la cuenta, ¿no? De todo lo que nosotros habíamos hablado con él, todo lo que se hacía, y vino muy emocionado para compartir eso con el resto de sus amigos. So this little boy, he was very smart, but he had pretty recently got diagnosed with kind of recently started the treatment process with different therapies. He had spoken with his parents about it, and of course he was in therapy here. And he went to Japan, and he found videos explaining autism to kids specifically, and all of them just clicked through. And he came back with that excitement to share his identity. That's awesome. Ese día, esa sesión básicamente se centró en eso, ¿no? en esa experiencia, y fue muy emocionante ver no solo su expresión, sino el usar eso para compartir entre el resto de los niños, y como los unos a los otros empezaron a hablar de sus propias experiencias, de sus propias vivencias, con respecto al saberse y reconocerse como autismo. So this is obviously really exciting. But not just from the side of seeing how he expressed himself and how he changed, but also because it became a moment that we could share with the rest of the group how we identify and sharing their experiences with each other. So it means that. That's great. That's really Realmente cool. fue un momento muy significativo, muy. Yeah. Thank you. Bueno, mi nombre es Giovanna Mateo Reina, soy mamá de un joven con autismo de 22 años. Gracias por pasarme ahí. So she introduced herself as Joanna, and she has a child of 22 years old. Él tiene un autismo que cuando se diagnosticó fue un autismo moderado, con muy grandes avances después, y una discapacidad intelectual moderada. So when we had we cut that from Hollywood, she referred to us, and then we had some great amazing therapy, and just also got into our community. Además, soy una de las vicepresidentas de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad. She's one of our business cases as well. I wanted to meet you. It's good to see you. Nuestra asociación también, aunque el nombre engloba discapacidad intelectual, también representamos personas con autismo tengan o no la discapacidad intelectual, ya que las demandas sociales son iguales aunque los diagnósticos son diferentes. So she was saying how even though also represent because the same Tell her she has to sit around so we can get her contact. le quiero pedir que haga un ratito después para compartir contactos. Está bien, un placer. A mí me llamó mucho la atención el tema de la confianza en las personas. Mi
él sigue siendo niño, es un joven bueno. Cuando era un niño, tenía conductas bastante desafiantes, aunque no estaba tan agravado el trastorno, pero sus conductas eran muy desafiantes. Sin embargo, había una cosa que yo siempre tuve en él, que a mí me decían muchas veces la familia, tú eres muy optimista. Venía a las consultas, había todos los muchachos con sus condiciones son, de hecho, cuando ellos son más tienden a ser mucho más desafiantes que según que a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, yo siempre creí que se podía avanzar, pero avanzar a un paso con una expectativa real, dando pasos cortos pero seguros hacia adelante. A lo largo de su vida siempre sentí que esa confianza que yo tenía en él le llegaba. Y entonces siempre hemos tenido, pese a sus características como persona del espectro autista, siempre hemos tenido muy buena interacción. También he de notar que él es poco verbal. Y siempre he sido muy defensora de lo que es la inclusión, y específicamente más aún sobre la inclusión sociolaboral. Y siempre creí en que él podría trabajar. Sin embargo, ya les digo, actualmente él trabaja, lleva un año como trabajador, y hay muchos retos aún por delante en lo que es su trastorno del espectro autista, pero sí ha logrado fomentar determinadas habilidades que potenciaran esa incorporación de él a la vida laboral. Él trabaja como auxiliar de cocina. Pero siempre construyendo una familia, una relación basada en ese amor y en esa confianza, porque hay algo que va más allá de lo que uno pueda palpar materialmente, donde tú pones fe, por supuesto, una fe en esa persona que con expectativas reales que se puedan cumplir, y ellos, ese ambiente de positividad, siempre he sentido que los ayuda a salir adelante. Trabajo en la misma asociación, es mi jefa. Okay, cool. A ver, me llamó mucho la atención cuando hablaban sobre cuando empezaron a descubrir sobre el tema del autismo, donde le echaban la culpa a las madres. Y me vi muy reflejada porque al desconocer inicialmente del autismo, uno pensaba, bueno, es culpa mía, porque quizás madre primeriza, no le di la atención que se quería, y fue
you should tell her that, you know, because we know that generational trauma can exist through centuries, we've discovered that the ancestors of our slaves in the United States still feel the trauma today from what their ancestors experienced. And that Bruno Bettelheim period, mothers still feel today culturally. My mother can't even go near any of this stuff, in a large part because she grew up during those days. And she is very, very much shaped by that, although obviously she's happy with what turned out to be. But, you know, those days did a lot of damage to the world, and that's how generational trauma works. Dicen que esa época donde estaban echando la culpa a las madres todavía está afectando a las madres hoy en día, porque el trauma es generacional, pasa a cada generación. Estaba usando el ejemplo de en los Estados Unidos hay personas que son tienen descendencia de personas que estaban en esclavitud desde generaciones y ellos todavía sienten ese trauma. Y es lo mismo con las madres que sentían ese tipo de trauma por la culpa que sentían, a pesar de que no es verdad. Y también su propia madre no acerca nada del tema del autismo, porque ella no tiene como una relación con ese concepto, porque a ella le afecta mucho eso de sentirse culpable, aunque no es su culpa. Dicen que obviamente es orgullosa de lo que él está logrando en el mundo, pero es fuerte y es algo real que hay que considerar. Yo realmente decidí, una vez que comencé a entrar en este mundo, decidí prepararme, bueno, ven aquí siendo parte de la asociación, y decidí tomarlo de la mano y no dejarlo, y ahí estoy constantemente al punto de que, bueno, inicialmente comenzó a hacer un paro en su habla, llegó un momento en que paró, no hablaba, y bueno, poco a poco, trabajando con él, desde la casa, estudios, escuela, ya ha logrado comenzar incluso, ya gracias a Dios, ya casi ahorita lee porque está en primer grado, tiene 6 añitos. He's learning to read now, and she basically said that she eventually she decided I'm gonna learn all this and I'm gonna take a stand and I'm gonna like walk her through all this and do it together at home, at school, and everything. And he used to just say, "Oh, I'll do it," and I was about to read. Bravo. Y bueno, realmente estoy muy orgullosa y sigo pues, trabajando junto con eso y toda la familia también, con el apoyo de toda la familia, gracias a Dios que tengo. Y bueno, seguimos con él hasta donde llegue, hasta donde él quiera llegar. So the whole thing is this wherever he wants to go, as far as he wants to go. That's a very good one. Me llamo Yanitza y soy psicopedagoga. Investigo sobre la inclusión socioeducativa de los adultos con autismo. Cool. That's very cool. En mis estudios he podido analizar que a lo largo de la vida necesitan de apoyos. From what she studied, she's learned lifelong support. No quiero perder la oportunidad de preguntarle a usted personalmente, que lo veo con muchas capacidades, hábil cognitivamente, ¿cuáles son los apoyos que a su consideración necesita ahora, si lo necesita? En su caso, En el caso personal. She wants to take this opportunity as English as a successful adult. What are the supports that you need and how do you? Today or when I was a child? hoy en día o Ahora, no, a lo largo de la vida sería mucho más amplio la pregunta. Ahora. I am very, very lucky. And I was my childhood was a little bit different. I grew up with a mother who was only 19 years older than me. And
My father had been killed in Vietnam. And so it was very much like growing up with an older sister. And a lot of people look at the background that I had as a disadvantage. But, and sometimes it was, but because I was a little bit of a street kid. Yes. Para empezar, dice que es una persona que ha tenido mucha suerte en su niñez. No tenía niñez típica. Su papá se murió en Vietnam, en la guerra, y su mamá tenía 19 años. Así era más como crecer con una hermana mayor. Estaba en la calle, jugando todo el tiempo, no tenía como niñez típica. So there was a lot of recklessness, there was a lot of danger, there was a lot of of a lack of supervision, and I promise you that my children were raised very, very differently. But I also know that those unique experiences, however dangerous they were, by getting through them, the confidence that I came out of that with was extraordinary. You know, you always had to kind of stick up for yourself. And over the long term, that was very, very important. And finish that and then I'll tell her a story, and it indicates that from the grass support group. Okay. Como que tenía una niñez sin mucha supervisión. Estaba corriendo peligro, estaba haciendo cosas que tal vez no debía hacer, que no deja a sus propios hijos hacer. Pero con todo eso, que estaba como con una independencia muy temprano, eso le dio un sentido de confianza muy fuerte. Él confía en él mismo y eso le ha ayudado mucho. Y creo que dar un ejemplo. There was one grass support group meeting when most of the adults in the room, we all had the same childhood experiences. We had these really terrible experiences at school, maybe something happened later on, but we always grew up when we were young, and the grown-ups really didn't like how our brains worked. And they would tell us this, and they would ask us to apologize for things that we didn't understand. Estaba dando el ejemplo de una reunión de ese grupo de membresía que estaba, donde todos los adultos que estaban en esa reunión tenían una experiencia similar de niño. Los adultos no aprobaron de quiénes eran, como en el sentido de que querían cambiarles, querían hacerles cambiar para ser como un niño típico. Tenían mala experiencia en las escuelas y esa experiencia fue algo en común entre los miembros de ese grupo que ya eran adultos, pero con esa experiencia de niño en común que le afectó por toda la vida y en la manera que necesitaba o no necesitaba actuar. So this is a little embarrassing to relate, but the difference between me and all these other adults in the room was that when I was confronted with that as a child, I was a brat, and I threw it back in your face. And if you had seen the videotape of those experiences, you would side with the grown-ups. You would not be on my side. Because I took very great offense to anybody telling me that they didn't like how my brain worked. And I also didn't understand why I was supposed to apologize. But everybody else in that room had done a different thing when they were kids. They had apologized. They had said, I'm sorry, to people that didn't like them. And because of that, they grew up with no sense of self. They grew up with anxiety and so much depression and so much anger. And I had escaped that because I had stuck up for myself. So my short term when I was a child was miserable. Theirs was better. But my long term was so much better because I had preserved that sense of self. Entonces, con ese grupo de adultos autistas, que todos tenían esas malas experiencias de niño, había una cierta diferencia. De niño, él se puso como malcriado, no quiso cambiar, no entendió por qué era necesario y no lo iba a hacer. Malcriado en el sentido de que si nosotros como adultos, si tenemos la oportunidad de ver un video, dice que estaríamos al lado de la profe, de la maestra, y
contra de él porque estaba comportándose mal. Pero esa manera de defenderse es lo que le hace diferente a sus compañeros de ese grupo, porque los demás del grupo, cuando los adultos decían que tu cerebro no debe funcionar así, tienes que cambiar, tienes que aprender la manera de vivir en nuestra sociedad, ellos pidieron perdón. Ellos, por pedir perdón, perdieron su sentido de identidad. Tras su adolescencia, tenían problemas de ansiedad, depresión, bajo autoestima, y él no lo tenía porque siempre estaba desde niño defendiéndose. Yo sé quién soy, no voy a cambiar. Y creo que por eso, a largo plazo, le ayudó mucho, porque siempre ha tenido ese sentido fuerte de autoconfianza, de autoestima, y sus compañeros en ese grupo de autismo no lo tienen, porque han pasado años y años y años, y los años más importantes como de niño y adolescente, desarrollándose, pidiendo perdón por quienes son. The three other short things that really saved me. Number one, I was thought to be very, very talented. And if people think you're talented, they give you a break for behavioral differences that others don't get. Hay tres cosas más cortas que también quiero compartir que le han ayudado mucho. Primero, la gente siempre pensaba que es muy talentoso. Pensaban que es talentoso. Pero por eso no le exigían tanto en comparación de los otros niños para cambiar sus comportamientos diferentes. Le dan como una... Two, I never, because of that sense of self, I never drifted towards communities that didn't like me. My careers before autism were number one in the theater, where they love weird in the theater. It's cool to be weird. You almost have to be weird in the theater. And the second was the UN work that I did, because if there's danger in Bosnia, in Iraq before the invasion, if there's bullets every once in a while, then suddenly more emphasis is put on how well you do your job. And if you are the person that's going to say something inappropriate to the boss every once in a while, like I did all the time, because of the importance of the work and the urgency, you get a little bit of a free pass. But if I had gone and worked in a normal office job like everybody else, I'd be fired in a second, because the work that you can do in those office jobs, anybody can do. So the emphasis becomes how well you socially fit in those communities. And I would be out on Amazon. La segunda cosa es que por esa confianza que tenía, por ese sentido fuerte de quién es, siempre estaba buscando comunidades que la aceptan. No toleraba estar con personas que no le caen bien por como es. Y eso en el sentido de ser un adulto en el mundo profesional. Él, en las dos profesiones que tenían antes de trabajar en el mundo de autismo, estaban en profesiones donde podía trabajar como es, no tenía que cambiar su manera de ser. Primero trabajaba en teatro. Es prácticamente obligatorio ser una persona media rara en teatro, seguramente. En los años, sí. Segundo, trabajó en diplomacia. Cuando alguien está trabajando en una situación de vida o muerte, no es tan importante si la manera de cómo alguien está comunicando es corta o es un poco grosera. Él, por eso, porque estaba haciendo un trabajo tan importante, tan pesado, podía decir a su jefe, por ejemplo, algo que no se puede decir en nuestro contexto, porque había cosas más importantes que estaban llamando la atención cuando estaba en Bosnia, cuando estaba en Irak. Por eso en esas dos profesiones él podía trabajar con éxito en esos puestos exactamente como es. Pero dice también que cualquier otro trabajo, como un trabajo en administración en una oficina, él no podría tener tanto éxito ahí, porque ahí se puede reemplazar a ese empleado de uno. Creo que por eso prefiere mucho esa suerte que ha tenido, y también que esa autoestima que tiene le hizo conseguir un camino donde él puede tener éxito exactamente como es, y también mostrar
las habilidades que tiene. 3, because sometimes there were dramatic experiences overseas in that UN role. Everything else by comparison, when I got back to the States, you know, I wasn't about to be anxious over a job interview after those experiences, because it just, in relative terms, I couldn't find the ability to get anxious about that enough. I had some adjustment to do when I switched from that UN job into the autism world. And I'll tell you one story about that. I had just come off a Isn't she wonderful? Bueno, la tercera cosa es que por ese trabajo que tenía en diplomacia en la ONU, su punto de vista cambió, porque trabajando en algo tan grave, literalmente viviendo en un lugar donde hay guerra, hay situaciones de vida o muerte todos los días, en comparación, una entrevista con un nuevo trabajo no es nada. Por eso no tenía ansiedad. Obviamente sí tenía que acostumbrarse cuando cambió a trabajar en este mundo de autismo, que es más profesional, pero no tenía ese tipo de ansiedad, porque en comparación de lo que ya sobrevivió. So, this story which I'm going to tell you, I've matured since then. It doesn't speak that well to me, but when I was making this transition, I had just come off a project in Iraq where it was just, because of the sanctions we'd imposed, there were 5,000 children under the age of 5 dying every month as a result of the sanctions, and it was ugly, ugly, ugly. And it was dying babies, it was dying babies, it was dying babies. It was a very rough project. And I remember soon after I had come back from the second trip there, and I was in a meeting about autism with a parents group, and there was a father, and the father broke down in tears because he felt embarrassed one day when he went to the supermarket and his autistic son made noises and everybody stared at him. And I'm ashamed to say this, but I wanted to throw that father out the window. And I wanted to say to him, your child is a lie. Shut up, you lie. Okay. Está compartiendo una historia del inicio de su transición a este trabajo después de trabajar en diplomacia en Irak. Bueno, cuando estaba trabajando en ese proyecto en Irak, había 5.000 niños muriendo cada mes por las sanciones que existían de parte de Estados Unidos. Él estaba viviendo ahí en ese proyecto una realidad donde los niños, bebés, estaban muriendo por todos lados, todo el tiempo, algo tan como una tragedia. Y luego, cuando cambió a ese mundo de autismo, de hablar con padres, de hablar con familias que sienten como ese tipo de vergüenza, habló con una familia, un padre, que se puso a llorar porque sintió tanta vergüenza que su hijo autista estaba haciendo como algún tipo de ruido en el supermercado. Dijo que yo le quería botar por la ventana. Quería decir, did you say it to him or you wanted to? I won. Le quería decir, cállate la boca, tu hijo sigue vivo, ámala o ámala. Por eso, le cuesta un poco ese tipo de transición, creo, pero tiene sentido. So I think I have been very lucky and very, very unique. And you know my circumstances. I never really duplicated, but you know, I will tell you that when I went to a school that didn't like me for almost 10 years. And then I went to a school run by hippies. Hippies love everybody. And suddenly my behavioral differences weren't interpreted as a negative. They were interpreted as a positive. It's not they knew anything more about autism. But just the fact that I suddenly realized people liked me, I changed overnight. All my grades went from failing grades to straight A's. I wanted to participate. Sometimes what we really, really need after bad situations, we need to get our children out of those bad situations because we need a clean slate.
There's something that we do with plants. You know, with children, we try to fix the children when something's going wrong. But with a plant, we don't try to fix the plant, we change its environment. And I think that works with kids. Dice que en totalidad ha tenido mucha suerte. Entiende que su circunstancia y el camino que ha tenido no se puede replicar. Pero algo que sí podemos aplicar a los demás. Al inicio, cuando empezó en la escuelita, estaba en una escuela por 10 años, que le trataba mal, le trataba como una persona rara que necesitaba cambiar y pasaba súper mal por ahí. Cambió de escuela a otra escuela, como una escuela alternativa, más como bohemia, dice, y ahí la aceptaron. Y la manera de cómo comportaba, la manera de cómo sentía en su sentido de identidad cambió instantáneamente, pasó súper bien en esa escuela y eso realmente empezó, creo que ese sentido de confianza que estaba hablando tras varios de esos cuentos, pero quiere también dar como la comparación a una planta. Lo que él hizo, o no sé quién decidió cambiarle de escuela, pero cuando él cambió de escuela, cambió el ambiente. No estaba exigiendo cambiar el niño. Cuando hay una planta y algo está mal con la planta, cambiamos algo del ambiente. Echamos más agua o cualquier cosa que necesita. Pero cuando un niño está pasando mal, intentamos cambiar al niño y eso no sirve todo el tiempo. A veces sí, pero a veces necesita cambiar de ambiente a un ambiente donde le aceptan. Y a veces solo necesita empezar de cero. Puede ser, tenemos ese dicho, clean slate. Es como cuando se borra una pizarra. Anybody else? Any other questions? Estábamos hablando de, se habla mucho de la culpa. En el caso del autismo, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que hay que liberarse de culpa. En primer lugar, porque el autismo, hasta donde se conoce, es una condición genética. Se produce con mutaciones, bueno, muchas genéticas. Se producen con mutaciones no en un solo gen, sino mutaciones en múltiples genes. Entonces, esas mutaciones dependen de la combinación, vienen de mamá y papá. Ahora, depende de la combinación que exista en los genes de mamá y papá para que entonces puedan expresarse en el niño, pero no necesita solamente los genes, necesita la participación de la mamá. Ahora, eso no quiere decir que porque un nuevo ser tenga los genes específicos para desarrollar autismo y necesariamente tenga que expresarse. Eso es lo primero. Y eso es lo primero cuando las madres llegan a la consulta. You and me, we're very much alike. So she's saying, you know, for her to do this, like, thing that she wanted to talk about. And the first thing you have to do, obviously, is release that emotion. And from her perspective, there's so many different genes that kind of see aggression and how some people come from moms, some from whatever. So obviously, you guys had a good talk about it. But then also that second factor is it's not just being back to the Correct. Correct. And then they're also Correct. Correct. Yeah, I mean, I think one of the things that I wanted to point out, genetic autism research can teach us about the brains of Kenyan farmers. It can teach us about, you know, the lifelong longevity of a Malaysian shoemaker. It's the ethics that are completely absent in my country for genetic autism research. And it is also the acknowledgement that what we're learning is that genetic autism research does not really have much to teach us as much as we thought, as much as a lot of social work. So, you know, with no insult to your profession intended, it can derive a lot of knowledge, but it has been completely misused and misdirected, especially in the country when it comes to autism. I'm sorry, can you What was the first part? about community farmers?
Oh, yes. It's basically just that genetic research can teach us about a whole lot of things other than just, autism. Like the brains of Kenyan farmers, it can teach us about, just the longevity of Malaysian sheep. Yeah. Sí que no quiere ofenderle. Entendemos, entiende que la investigación genética puede enseñarnos bastante, pero el problema, particularmente con las organizaciones de Estados Unidos, es la falta de ética. Es que están usando esa investigación y los recursos que requiere sin pensar o sin importar las consecuencias éticas que hay, y que esa investigación específicamente en el autismo con esas organizaciones que no tienen tantas buenas intenciones no están ayudando a los niños mientras esa misma dinero necesitan para servicios que no tienen. Pero que sí, obviamente hay muchísimo que podemos aprender tras todo el mundo sobre el efecto de nuestros genes, y es más que en Estados Unidos tenemos esos problemas con esas organizaciones que están usando la investigación para hacer algo. Sí, entonces, para concluir esta parte de si había comenzado con la culpa, entonces yo pienso que independientemente de que sea el autismo una condición genética y demás, la primera aceptación que tiene que tener una persona o un niño con autismo es liberar esa culpa y empezar por los padres. O sea, eso es lo primero que yo digo en la consulta, no es culpa de nadie, esos son azares de la vida o de la genética, como se quiera decir. Y eso es lo primero, liberar esa culpa es la primera aceptación que tiene ese niño en sus padres y en su familia. Y lo otro es darle oportunidad a ese niño, las oportunidades que a veces no se les dan por ciertas condiciones de cada familia. Entonces yo pienso que eso es lo fundamental. Lo primordial para la aceptación y lo primero Pasito, Y lo segundo que decir es que, bueno, sí, es verdad que se utilizan, en algunos lugares se utilizan estudios, fondos para estudios genéticos en cosas que no se deben. O sea, la genética tiene principios éticos muy rígidos. Que bueno, hay lugares donde no se cumple. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Cuba, aquí se utilizan fondos para estudios genéticos fundamentalmente para diagnosticar causas de autismo secundario. Fundamentalmente para eso. O sea, aquí tenemos un poco más de rigidez con los aspectos éticos en genética, particularmente hablando como Sí, gracias por compartir. So she wanted to share that about genetic research in Cuba. She says they have a lot more opportunity and so their research that's funded specifically has to be about secondary causes of autism, not like so she wanted to share. Sure. So, I guess I would just caution, because the American doctors that over the last 25 years have spent $600 million of public money, they're not stupid, they're unethical. They're very, very unethical, but they're not stupid. And they've produced nothing. And we question sometimes why they kept going when they produced nothing. And I'm not saying you would do this at all. I believe you. I know the Cuban doctors and the medical system, that's part of the difference, is you have an ethical core. We do not. And when we do a lot of this research, maybe there's a little bit of a lie, because, as you say, autism is a combination of genes. It's not going to be one single gene. But I think there's a lot of American families that still hold out hope that we can find that single gene like we do in Down syndrome, and then be able to terminate pregnancies.
Yeah, no, I do. So, you want me to go from the beginning? Just a caution, it's a caution, because we found over, our doctors are unethical, but they're not stupid. And that's a lot of money to do autism, genetic autism, and they found nothing. Nuestros doctores en Estados Unidos no son estúpidos, son inéticos. Y así están gastando un montón de dinero sin ningún resultado. Y creo que eso es lo que lo frustra más que todo. Y dice que en comparación de Cuba, aquí ustedes en su sistema médico tienen el ético como parte del sistema. Es como mucho más fuerte, en el centro de todo lo que ustedes hacen. Y eso no tenemos, porque nuestro sistema es basado en dinero, como dijo en su presentación. Pero también está compartiendo que nosotros como profesionales en autismo, nosotros sí sabemos que hay varios genes, que es más complicado, que no es como síndrome de Down. Pero él sospecha que hay muchas familias en Estados Unidos que están esperando que pueden descubrir algún gene específico como síndrome de Down para poder terminar el embarazo, como el síndrome de Down. Por eso hay tantos problemas éticos y con ese como cura que quieren, puede ser cura, pero también es para eliminar que exista en el futuro. Sí, es muy distinta del tipo de investigación que ustedes están haciendo. Por eso estamos tan agradecidos de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jan, soy psiquiatra infantil de niños y adolescentes. La pregunta, o escuchando lo que respondía, que transitó por el teatro, me pareció entender. Sí. He was just confirming that he understood correctly that you did theater. Oh, yes, sí. Por el tono de voz y las características. Y después pasó a diplomacia. Sí. Just confirming that you went to diplomacy. Yes, yes. Primero, Actually, no, at the same time. I did theater and my paying job is the UN. pintó. Él hizo las dos al mismo tiempo porque ese trabajo de diplomacia le pagó y eso de teatro no. Teatro, no money. Pero la pregunta es, porque siempre me he preguntado, ¿no? Yo hice la maestría en psicodrama y procesos grupales, ¿no? Y siempre he visto los problemas de los muchachos Asperger, el autismo, cuando llegan a la adolescencia y adultez, es un momento difícil. Porque es el problema de socialización, de cómo enamorar. Entonces quizás la pequeña infancia y la adolescencia, 14, 15 años, hay escuela, hay un soporte que aguanta. Pero después viene la individualidad de cada persona y de cada familia. Un poco experiencia. He sentido un poco que los padres a veces se tengan un poco que hacer en cuanto a la socialización, la autorregulación de las emociones, qué tipo de grupo. Entonces yo quisiera saber qué experiencia tiene al respecto, a partir de su vivencia y su conocimiento de autismo, si sabe si hay grupos de autismo, si trabajan con muchachos específicos, algunas características, si ha tenido vivencia. Again, a question Sure, I think that, remember that everything that I found as a support was almost by accident, because I didn't